Hay una escena que se repite casi todas las semanas en la librería. Alguien entra, mira alrededor, da una vuelta y después de unos segundos me pregunta, ¿dónde están los libros para niños de 7 años? Y yo sonrío porque sé que esa conversación apenas está empezando. Soy Mel y esto es Leer sin Drama, un espacio para madres, maestras y mediadoras como tú que quieren acompañar la lectura con más calma, más presencia y mucho menos drama. Todas las semanas nos encontramos aquí desde Leo Leo para seguir ampliando juntas la conversación sobre lo que significa formar lectores. La semana pasada nos preguntamos qué estamos decidiendo mirar cuando evaluamos a un lector, porque cada vez que evaluamos también estamos diciendo qué creemos que importa. Pero hay una decisión que aparece mucho antes de todo eso, mucho antes de que un niño abra un libro y de que podamos conversar sobre él. Antes de que un libro llegue a las manos de un lector, alguien tuvo que elegirlo. Y esa decisión también merece una conversación. Hay personas que se sorprenden cuando entran por primera vez a Leo Leo. Empiezan a mirar alrededor como buscando la sección de libros para niños de 7 años, la de 8, la de 5, y esas secciones simplemente no existen aquí. La edad me orienta, claro que sí. Por algo las editoriales ofrecen una edad sugerida y esa información puede ser útil. Pero muy rápido descubro que la edad por sí sola nunca me alcanza, porque dos niños de 7 años pueden estar viviendo momentos completamente distintos. A uno le fascinan los dinosaurios, otro no puede dejar de hablar del espacio, uno disfruta pasar horas mirando ilustraciones y otro quiere entender cómo funcionan las cosas. Uno acaba de convertirse en hermano mayor y otro está atravesando una pérdida. Uno se ríe con un humor muy absurdo y otro hace preguntas que descolocan a cualquier adulto. Y ninguno de esos lectores cabe por completo dentro de un letrero que diga 7 años. Todavía me falta algo, conocer un poco mejor ese lector, así que la conversación empieza. ¿Cómo es? ¿Qué cosas les gustan? ¿Hay algún libro que haya disfrutado mucho? ¿Qué hace cuando tiene tiempo libre? ¿Qué lo tiene tan entusiasmado últimamente? Y hay algo muy curioso que pasa una y otra vez. Empezamos hablando de un niño de 7 años y poco a poco dejamos de hablar de la edad. Empezamos a hablar de alguien que hace preguntas todo el tiempo, que está obsesionado con los volcanes, que dibuja a todas horas, que no puede dejar de mirar mapas o que acaba de mudarse, que está aprendiendo a vivir con un hermano pequeño o que simplemente necesita volver a encontrarse con los libros. Y mientras esa conversación avanza, empieza a aparecer una persona. Muchas veces el libro que termina saliendo del librero no era el primero que yo habría sacado cuando comenzó la conversación, porque ya no estoy pensando solamente en una edad, estoy pensando en alguien concreto y eso cambia completamente la recomendación. A veces vuelven a la librería y me dicen, era ese libro, le fascinó, es que no podía soltarlo, no paraba de leerlo. Oye, a todos lados que íbamos se lo llevaba. Es como si ese libro hubiese estado esperándolo. Y cada vez que escucho algo así, obviamente me sonrío porque confirmo algo que he aprendido durante todos estos años. La conversación es lo más importante. Hace muchos años, mientras estaba estudiando literatura infantil, descubrí una idea que siempre me ha acompañado y es que elegir un libro nunca es solamente elegir una historia, también es imaginar al lector que la va a recibir. Y desde entonces la pregunta dejó de ser cuál será el libro correcto para un niño de esta edad. Ahora me pregunto, ¿quién es ese niño? ¿Qué le despierta curiosidad? ¿Qué es lo que lo hace reír? ¿Qué preguntas trae consigo? ¿Qué está viviendo en este momento de su vida? Porque esas respuestas me dicen muchísimo más que cualquier etiqueta. La edad sigue estando ahí, pero ya no ocupa el centro de la conversación. El centro lo ocupa la persona. Con el tiempo descubrí que esa forma de mirar no se queda dentro de la librería. A veces estoy conversando con alguien en cualquier lugar, un amigo, una maestra, un papá, y mientras me están contando algo que están viviendo,
aparece un libro en mi cabeza. Llevo tantos años leyendo y acompañando lectores que a veces las historias empiezan a conversar con las personas sin yo darme cuenta. Y creo que ahí es que está lo sabroso de este oficio. Conocer muchos libros no sirve si uno no aprende a escuchar. El verdadero trabajo nunca ha sido memorizarse un catálogo, ha sido aprender a reconocer encuentros posibles entre un libro y una persona. Yo no busco un libro perfecto, busco un libro que pueda encontrarse con ese lector en ese momento de su vida, porque dentro de 6 meses quizás la conversación de ese lector sea otra. Y el libro también. Los lectores cambiamos, los libros permanecen iguales, pero el encuentro entre ambos nunca vuelve a ser el mismo. Mientras pensaba sobre esto, tuve que volver al documento del Departamento de Educación que mencioné en el episodio anterior. La primera vez yo me fijé en los criterios y en esta ocasión empecé a fijarme en las preguntas, porque los criterios nunca aparecen de la nada, siempre nacen de una idea sobre quiénes son los lectores. Y entonces ya no he podido dejar de pensar en qué niño estamos imaginando cuando elegimos un libro. ¿Acaso estamos imaginando un niño al que hay que proteger de las preguntas difíciles o un lector que solamente puede leer libros para su edad? Alguien que necesita una enseñanza al final de cada historia. O uno que ya no debería leer álbumes ilustrados porque eso es de pequeño o que necesita muchas palabras para sentir que está leyendo de verdad. Uno cuya capacidad de atención medimos por el tiempo que permanece quieto o un lector que solo puede comprender aquello que nosotros creemos que está listo para comprender. Mientras más vueltas le daba, más sentía que esas preguntas ya no hablaban solamente de los libros, también hablaban de nosotros, de cómo entendemos la infancia, de cómo entendemos la lectura y sobre todo del lector que estamos imaginando incluso antes de abrir un libro. Cada vez que elegimos una historia también estamos tomando decisiones sobre quién creemos que puede leerla. Y ahí empecé a dialogar con ese documento de otra manera. Más que unos criterios de selección, estaba fijándome en la manera de entender la lectura. Quizás por eso la conversación en Leo Leo casi nunca termina en los libros, sino hablando de personas. Durante mucho tiempo yo pensé que recomendar un libro consistía en conocer muy bien un catálogo y hoy creo que eso apenas es parte del trabajo. La otra consiste en escuchar, hacer una pregunta más y dejar que la conversación revele cosas que al principio nadie había dicho, porque muchas veces llegamos buscando un libro y terminamos conociendo mejor a una persona. Y cuando eso ocurre, las recomendaciones son otras. Nosotros ya no estamos mirando desde el mismo lugar. Creo que eso ha sido una de las lecciones más bonitas que me ha regalado la librería. A veces basta ese pequeño cambio de mirada para que aparezca un libro que 5 minutos antes jamás te hubiese recomendado. Y esa forma de mirar también me acompaña cuando preparo una colección, cuando pienso en una biblioteca para un salón, cuando selecciono libros para un proyecto, incluso cuando estoy escogiendo libros que van a llegar a Leo Leo. Y fíjate, si es un buen libro o no, eso es un debate que yo doy casi por resuelto. A mí lo que me inquieta es con quién podría encontrarse este libro, porque eso cambia la manera de yo construir el catálogo. Empiezo a imaginar posibilidades, a imaginar esa maestra que lleva tiempo buscando un libro que abra una conversación difícil. Pienso en una familia que disfruta leyendo poesía antes de dormir. O incluso recuerdo un niño que siempre termina haciéndome esas preguntas imposibles. O un adolescente que hace meses estaba buscando una historia donde pudiera reconocerse. Y aún así, los lectores siempre terminan sorprendiéndome porque muchas veces un libro llega a manos de alguien que yo jamás había imaginado. Y ahí aparece otro encuentro posible, otra lectura, otra conversación. Creo que por eso nunca he sentido la necesidad de organizar la librería por edades. Prefiero organizarla de maneras que inviten a descubrir, que permitan recorrerla, que hagan aparecer conexiones inesperadas. Porque muchas veces el libro que alguien se lleva es uno que jamás habría buscado por su cuenta. La conversación fue la que abrió una puerta que antes no estaba. Oye, y cuanto más trabajo acompañando lectores, más importante me parece saber qué pasa cuando elegimos un libro pensando solamente en la edad.
¿Qué otras cosas dejamos de mirar? Quizá dejamos de mirar aquello que le da curiosidad, aquello que le preocupa, aquello que lo hace sonreír, aquello que necesita imaginar. Quizás dejamos de mirar a la persona y cuando dejamos de mirarla, también dejamos de pasar libros que podrían haber abierto conversaciones maravillosas. Preparando este episodio me di cuenta de algo que nunca había dicho así en voz alta y la verdad es que yo no sé recomendar libros para edades. Nunca he sabido, necesito conocer, aunque sea un poquito, a quién los va a leer, porque ahí es donde empiezan a aparecer las conexiones. Y no siempre son las más obvias, muchas veces ni siquiera son las que las personas esperaban cuando entró a la librería, pero cuando aparecen, todo hace sentido, todo hace clic. Y quizá esa sea una de las cosas que yo más disfruto de mi trabajo, ese momento en el que alguien toma un libro, lo ojea y me dice, este era. Yo no tengo una fórmula ni creo que exista un algoritmo, pero ese momento en el que durante unos minutos dejamos de buscar un libro para una edad y empezamos a conversar sobre una persona, ahí es que yo creo que empieza la verdadera mediación. Cuando dejamos de preguntarnos qué libro le corresponde a alguien y empezamos a preguntarnos con quién podría conversar esta historia. Por eso esta semana quiero proponerte una pregunta. La próxima vez que alguien te pida una recomendación, antes de mirar el librero, pregunta, ¿y cómo es ese lector? Escucha un poquito más, no para que puedas encontrar el libro perfecto para ese lector, sino para que puedas conocer un poco mejor a la persona que lo va a leer. Quizás vas a descubrir que la conversación termina llevándote a un libro completamente distinto del que habías pensado al principio. Y eso está bien, porque los mejores encuentros casi nunca aparecen en la primera respuesta. Si hay algo que quiero que te lleves hoy, es esto. Con el tiempo aprendí y entendí que recomendar un libro nunca ha sido encontrar el título correcto. Es aprender a mirar a la persona que tengo delante, porque detrás de cada lector y de cada edad hay alguien viviendo un momento distinto, con preguntas diferentes, con curiosidades variadas y con una manera única de encontrarse con las historias. Quizás por eso nunca he sabido recomendar libros para edades y siempre he necesitado conocer, aunque sea un poquito, a quien los va a leer. Para mí, los libros no llegan para llenar una categoría, sino para encontrarse con una persona. Si quieres seguir explorando las referencias que mencioné hoy, como siempre te las dejo en las notas del episodio. Y si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poquito, tómale un screenshot y compártelo en las redes o con otros maestros, colegas, familia. Me encanta saber quién está al otro lado conversando conmigo. Yo soy Mel y esto es Leer Sin Drama, una conversación de Leo Libros. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima semana. En el próximo episodio quiero continuar esta conversación con alguien que lleva décadas pensando en los libros, los lectores y la literatura infantil. Ana Garralón. Ella es una de las personas que más me ha influido en mi manera de leer literatura infantil y tengo la sensación que esa conversación no va a llegar para cerrar nada, llega para seguir abriendo preguntas. Así que nos seguimos escuchando.